por el bien del país. Producto de esa posición política es que la Cámara de Diputados, y en concreto el Congreso de la Unión, ha entrado en una crisis de carácter legislativa. El hecho de que en la sesión ordinaria, que el día de la sesión ordinaria, no haya podido construirse un acuerdo para nombrar a la mesa directiva de esta Cámara, es una muestra elocuente de ello. Por ello es que de cara al plazo que vence el día de mañana, que contempla los 5 días que se puede prorrogar la presidencia de la mesa directiva, es que en un acto de responsabilidad, los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, queremos solicitarle el día de hoy a la presidenta de la mesa directiva, la diputada Guadalupe Murguía, a que convoque lo antes posible a un diálogo entre las distintas fracciones parlamentarias con el secretario de Gobernación. Nos parece que la intervención de la presidenta de la mesa directiva en este momento es sumamente importante, sobre todo por el llamado al diálogo que tiene que hacerse para que el Congreso de la Unión pueda salir de esta crisis de carácter legislativo. Solamente los coordinadores aquí presentes hemos puesto un requisito y una petición para este diálogo entre los grupos parlamentarios, convocados eventualmente por la presidenta de la Cámara de Diputados, con el secretario de Gobernación, que sea un diálogo de carácter público. No vamos bajo ninguna circunstancia a mantener algún diálogo que no sea de carácter público y abierto a los ciudadanos. El proceso que vive actualmente la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, así lo requiere y así lo hemos convenido. Queremos dejar claro que el objetivo de este diálogo no es otro que el que empezar a discutir formalmente y con mucha seriedad y mucha responsabilidad las distintas iniciativas que se han presentado sobre el pase automático del procurador, empezando por la iniciativa que presentó en noviembre del año pasado el propio presidente de la República. Ese es el ánimo que hoy convoca a los 3 grupos parlamentarios aquí representados y que les agradecemos mucho que escuchen este mensaje, no sin antes pedirles de manera muy encarecida que las preguntas que puedan tener sobre el particular en este momento no se hagan sobre las diferentes posiciones partidistas. Estamos haciendo un anuncio sobre lo que acontece en la Cámara de Diputados y esta es una posición de los grupos parlamentarios de cara a esta crisis que vive el propio Congreso de la Unión. Muchas gracias a todos y dejo el micrófono a mis compañeros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para el PRD, el asunto del nombramiento del fiscal general no es un asunto menor. Son 9 años los que duraría en su encargo el fiscal, que tendría en sus manos los asuntos trascendentales, fundamentalmente todos aquellos que tienen que ver con los problemas de corrupción que ha tenido y ha padecido el país durante los últimos años. Es un asunto importantísimo. Y desde luego que hemos visto dibujado ya el asunto en el sentido de que se pretende ya imponer a ese fiscal general a partir de las disposiciones contenidas en la ley sobre los asuntos de la Procuraduría General de la República, la ley orgánica. En ese sentido, nosotros consideramos que
la actitud que hoy día estamos asumiendo es una actitud responsable, porque no podemos permitir de ninguna manera que en los próximos 9 años que se avecinan, un fiscal a modo esté dirimiendo sobre los asuntos de corrupción en este país. ¿Y por qué hemos dicho que este fiscal sería a modo? Porque ha sido diputado por el PRI, porque ha sido senador por el PRI, porque ha sido consejero por el PRI, porque hoy, merced al PRI, es procurador general de la República, y consideramos que no es la persona idónea para atender los asuntos, fundamentalmente los que tienen que ver con corrupción. En ese sentido, pues, para el PRD es fundamental fijar esta posición y, desde luego, manifestarnos también en el sentido de que ya ha habido en algunos otros estados intenciones de imponer fiscales a modo. Ahí está el caso de Veracruz, el gobernador Duarte. Ahí está el caso de Chihuahua, el otro Duarte. Ahí está el caso de Quintana Roo con Borge. Afortunadamente esas cuestiones no prosperaron. Y si no prosperaron allí, menos deben prosperar a nivel de la República. Es un asunto pues trascendente que nos lleva a tomar esta posición. Desde luego que la asumimos con toda responsabilidad. Nosotros creemos en las instituciones y pensamos que no debe haber parálisis en la Cámara de Diputados, y por esa razón avalamos el hecho de solicitar a la presidenta de la mesa directiva a que cite a una reunión urgente al secretario de Gobernación, a las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara, para platicar en buenos términos acerca del destino del país en esta materia que es fundamental. Si algo ha caracterizado al régimen de Peña Nieto es el problema de la corrupción. No podemos de ninguna manera avalar que una persona a modo vaya a defender, vaya a tapar esas acciones de corrupción durante los próximos 9 años. Esa es la postura del PRD. Buenas tardes, compañeros. Como ven, el autoritarismo del PRI gobierno y el intento de que siga habiendo impunidad en nuestro país ha unido a las fuerzas de oposición en México. Hoy estamos aquí quienes estamos comprometidos plenamente con el combate a la corrupción, y por ello es que estamos haciendo un frente legislativo y estamos exigiendo que se corrija el transitorio que permite el pase automático. Y de forma responsable hemos decidido pedirle a la presidenta de la mesa directiva que convoque de forma urgente y pública al secretario de Gobernación a una reunión con todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Es urgente dialogar. Los partidos aquí presentes, Movimiento Ciudadano, PRD y PAN, queremos dialogar, hacer lo correcto, pero a la luz del día y a la vista de todos. Por ello es que queremos que sea una reunión pública, en donde encontremos una solución a la crisis que está viviendo el Poder Legislativo. Nosotros queremos renovar la presidencia de la mesa directiva, pero antes queremos que se corrija el pase automático de un fiscal a modo. Por ello es nuestra exigencia y por eso es que hoy estamos públicamente y formalmente pidiendo esta reunión con el secretario de Gobernación, que es al que le obliga la búsqueda de acuerdos y consensos en nuestro país. Nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para que esto concluya de manera positiva, pero siempre teniendo muy claro el objetivo que hoy nos une a los que estamos aquí presentes: combatir la corrupción, no tener un fiscal a modo, sino al contrario, lograr un fiscal que sirva para el país, que sirva para combatir la corrupción y que sirva para combatir la impunidad. Hay suficientes elementos, entre otros de convicción. Quiero mostrarles la iniciativa que el presidente envió en noviembre del 2016
con su propia firma, en donde él mismo explicaba que por petición de muchos grupos de la sociedad y partidos políticos era necesario corregir el pase automático. Así como esta iniciativa, hay otras que piden exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hoy solicitamos? Se dictaminen, se corrija en beneficio de México, de combatir la corrupción y la impunidad. Ha quedado en todos los medios de comunicación en su momento, cómo se dijo, cómo se comentó en diversos medios, muchos de ellos, que el presidente quitaba el pase automático. Muchos medios de comunicación en primeras planas, donde decían que no era conveniente. Hoy la pregunta es, ¿por qué en noviembre del 2016 el gobierno de la República lo vio necesario, conveniente y mandó una iniciativa y casi un año después ya no lo ve tan conveniente, ya no lo ve tan necesario? Nosotros lo seguimos viendo así, seguiremos siendo consistentes en ello y esperamos que todos los partidos de oposición que forman parte de esta Cámara de Diputados seamos consistentes con nuestra posición y vayamos entonces por un fiscal de verdad que sí sirva y después por la instalación de nuestra mesa directiva, que es absolutamente necesario también. Muchas gracias. Sí, sobre este tema tenemos varias preguntas. A Mariana Guerrero de 1TV. ¿O ya? Diputados, buenas tardes. Yo tengo varias preguntas, si me permiten. La primera, bueno, ustedes manifiestan este exhorto a la presidenta de la mesa para que cite a su vez a una reunión con el secretario de Gobernación. Hace un momento él declaraba que pues él seguirá con esta postura de mantenerse al margen. El viernes pasado no vino a entregar el informe. Ustedes señalaban bien también que mañana vence este plazo para renovar la mesa. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿Continuará este condicionamiento ahora con este frente legislativo de las tres fuerzas de no renovar la mesa hasta que no haya diálogo? ¿Se seguirá manteniendo esta parálisis legislativa? Es mi pregunta puntual. Y bueno, también en el sentido de que el pasado fin de semana el ahora expresidente de la mesa del Senado, Pablo Escudero, señalaba que incluso interpondría una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia si esta cuestión continuaba en la Cámara de Diputados, si tienen alguna respuesta puntual al respecto. Y dos preguntas más, si me permiten. El caso que Mexicanos contra la Corrupción da a conocer presuntamente de este Ferrari que tiene emplacado el procurador Cervantes, si les merece algún comentario en específico, y específicamente al coordinador parlamentario del PAN. Preguntarle las voces al interior del PAN, de estos 4 legisladores que apoyaron al senador Cordero para asumir la presidencia en el Senado, pues piden la expulsión o piden a su vez que Anaya renuncie al partido por estar causando esta división y esta crisis. Ellos así lo señalan, y también Margarita Zavala a su vez pide que no que se vaya del partido, pero que sí deje de jugar con esta doble cachucha como presidente y como pues aspirante a la presidencia. Si tiene alguna opinión al respecto, muy puntual sobre ese tema. Y también respecto al caso de Anaya, porque él en algún momento, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, pues se le atribuye haber sido parte de este pase automático y su votación a favor. Gracias. Sobre la intención de poder entablar este diálogo con la presencia del secretario de Gobernación, el argumento es claro y contundente. Le corresponde a la Secretaría de Gobernación, entre otras funciones, velar por la gobernabilidad democrática. Y lo que está sucediendo actualmente en el Congreso de la Unión requiere toda la atención del secretario de Gobernación. Ese es el principal argumento para hacer esta convocatoria. Y justamente para evitar llegar a una crisis de carácter constitucional es que estamos urgiendo este diálogo lo antes posible. Es decir, si el día de mañana, al finalizar el día, quiero decir, no hay una solución, pues entonces estaremos entrando en un escenario legal mucho más complicado. De ahí nuestro llamado oportuno, responsable, a tiempo, para que esto lo podamos abordar de manera inmediata. De otra forma, y si hay una negación al diálogo, pues en ellos caerá la responsabilidad, pero no somos las fuerzas políticas aquí representadas
las que tenemos interés en que permanezca esta crisis y esta parálisis legislativa. Al contrario, lo que creemos es que es un buen momento para platicar, para dialogar, para poner y reafianzar nuestra posición política en el entendido que el fondo del asunto y lo que estamos discutiendo es el pase automático del fiscal, del procurador, perdón, ninguna otra cosa. Ese es el tema que hoy nos convoca, ese es el tema que ha unido a los distintos grupos parlamentarios y es algo que no vamos a dejar de insistir por el bien de México. Yo agregar que para nosotros es una prioridad resolver esta situación compleja que vive el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, y que por ello es que hacemos un llamado al diálogo entre poderes, al diálogo público y a nuestra posición clara. Se trata de no tener un fiscal a modo, un fiscal amigo, y de no tener un pase automático del procurador al fiscal. Miren ustedes, si al procurador se le hizo fácil esconder que tenía un Ferrari, ¿no se le hará fácil esconder la corrupción y la complicidad del actual gobierno? No es alguien en que vayamos a confiar, no es alguien en quienes confíen los mexicanos y no es alguien que esté a la altura del Sistema Nacional Anticorrupción que aprobamos todas las fuerzas políticas. Por eso estamos del lado correcto y por ello hemos convocado a la sociedad, a los diversos grupos, a levantar la voz y a exigir que efectivamente se cambie el transitorio, se corrija la ley, como la iniciativa del presidente en su momento lo sugirió, y entonces podamos tener un fiscal que genere confianza transversal, que no tenga compromisos ni con el gobierno ni con ningún partido político. Y respecto de asuntos internos, más tarde pudiera hacer comentarios. Gracias. Pablo, de Grupo Fórmula. Gracias, buenas tardes. Les quiero preguntar, bueno, ¿qué opinan de la postura del PRI que César Camacho pues ha dicho que este es un tema que corresponde al Senado, lo del fiscal? Ha insistido en que ustedes serían los responsables de llevar al Congreso a una crisis constitucional y pues ¿qué pasaría, no? Porque ya se espera el el paquete económico para el próximo viernes. Si estarían ustedes dispuestos pues a que no se recibiera o qué procedería y qué le responderían. Y por otro lado también, si no les preocupa, parece que Morena, no la veo con ustedes, dice la diputada que bueno, pues ella estaría valorando porque este Frente Amplio es para luchar contra López Obrador y que por qué tendría que sumarse. ¿Qué le dirían a la diputada Nale, o si ya han tenido pláticas, para que no haga mayoría o no haga esta mayoría relativa para elegir a la mesa con el PRI? Gracias. Bueno, yo creo que siempre ante los problemas que vive un país hay que dimensionar cuáles son los más grandes. Una parálisis legislativa que se puede resolver y que puede ser por unos días o un problema por 9 años. Esa es la comparación que tendríamos que hacer. Por esa razón nosotros hemos considerado necesario asumir una postura política como la que hoy estamos mencionando. Por cuanto hace a la participación de Morena, bueno, pues eso es una situación de responsabilidad de cada quien. Yo esperaría, por supuesto, que ellos asuman una postura similar a la nuestra, pero ese es un asunto que habría que preguntarle a la coordinadora parlamentaria, específicamente a ella. Y en cuanto a la cuestión del paquete, bueno, pues sí, efectivamente, si no tenemos presidenta, pues no va a haber quien reciba, o presidente, no vamos a tener quien reciba el paquete económico. Y eso sí, está dentro de un problema de entorno de crisis. Pero insisto, tenemos que valorar qué es lo más importante para este país. O un fiscal a modo, o 2 o 3 días en los que, si hay buena voluntad, se puede resolver un problema. Angélica Melín, de MBS. Si han hablado con la diputada Nale para que se sume a este frente. No, formalmente no, yo creo que seguramente ella tendrá lo que tenga que decir a partir de lo que ustedes también le pregunten.
Camelín de MBS. Diputados, buenas tardes a todos. Yo también tengo varias preguntas. Legalmente quisiera que nos puntualizaran ustedes qué proponen o cuál es el panorama legal para resolver este asunto cuando la ley orgánica después del 5 de septiembre ya no dice nada. Ustedes que están en este ánimo de mantener esta situación hasta que no se resuelva lo del fiscal, ¿qué plan B o qué alternativa proponen para que se resuelva este diferendo aquí conforme a lo que marca la ley orgánica del Congreso, si fueran tan amables? El PRI advirtió desde el pasado viernes que esto se iba a resolver por mayoría. Si ustedes no querían, ellos juntarían los votos y pasarían encima de ustedes con votación mayoritaria. ¿Esto es posible? Esa sería la segunda pregunta. La tercera pregunta, no nos contestaron lo de la controversia que amenazó el senador Pablo Escudero, si fueran tan amables, y al coordinador Marco Cortés le preguntaría sobre esta carta que emitieron ayer los senadores encabezados por el senador Cordero, pues exigiendo, como les preguntaba al Mariana, que Anaya se haga cargo de este problema, porque ellos le achacan que esta crisis institucional aquí en el Congreso es culpa del presidente Anaya. Si nos diera una respuesta, por favor. A ver, yo lo primero que diría es, no es un asunto de carácter numérico, es un asunto de responsabilidad política, responsabilidad pública. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema de esta naturaleza enfrente? Porque si fuera un asunto estrictamente numérico, pues simple y sencillamente la mayoría priista no tendría los votos suficientes, es decir, las 2/3 partes, para sacar adelante el acuerdo de la mesa directiva. Por eso, más allá de los números que evidentemente no les favorecen, lo que nosotros estamos diciendo, para no adelantarnos, digamos, al plan B, es que convoquemos a este diálogo público. En este momento esa es nuestra posición y creemos que eso es lo que podría ayudar a destrabar el conflicto, en el entendido que el conflicto está ocasionado por la cerrazón del PRI gobierno de tratar de imponer un fiscal a modo. De tal suerte que eso es lo que nosotros queremos atender, lo que queremos dialogar y lo que queremos acordar públicamente con las otras fuerzas políticas. En el caso de la controversia constitucional, pues está en todo su derecho de interponer esta controversia, sin embargo, me parece que no se vale en este momento desviar la discusión, como lo han estado haciendo muchos actores políticos. Lo que está a discusión en este momento y lo que le debe de quedar claro al país es que este es el momento en el que se puede frenar con todas sus letras la imposición de un fiscal, del fiscal carnal. Si nosotros, como fuerzas políticas, dejamos ir este momento, vamos a ser corresponsables de esta grave situación. Creo que no hace falta abundar en lo importante que es oponernos y frenar eventualmente esta intención del PRI y del gobierno. Pero más aún, y para reiterar el argumento de partida, nosotros estamos llamando a que de manera inmediata podamos empezar a discutir con seriedad las distintas iniciativas que hay para reformar el transitorio constitucional, entre otras la del propio presidente de la República. Ahí está parte de la solución a esta crisis y a esta parálisis legislativa, y eso es a lo que estamos apelando. Francamente, a nosotros nos preocupa, ¿por qué les preocupa tanto al gobierno? ¿De qué tanto se preocupa? ¿Por qué pone en riesgo al poder legislativo y por qué genera esta crisis cuando tan simple es modificar un transitorio para evitar el pase automático? ¿Qué tanto habrá hecho el gobierno federal? ¿Qué tanta cola que les pisen? ¿Qué tanto temor tienen? ¿A qué les sacan? Nosotros lo que estamos pidiendo es lo que millones de mexicanos piden: combatir la corrupción y la impunidad. ¿A qué le tiene miedo el gobierno y el PRI? Lo que estamos pidiendo es algo justo, tener un verdadero fiscal que sí sirva. ¿Por qué no quieren? ¿A qué le temen? Nosotros hacemos un llamado serio,
a dialogar y a encontrar una solución, un diálogo público, abierto. Nosotros exigimos encontrar una solución en donde lo que buscamos es que se corrija el transitorio, que se evite el pase automático y entonces sí poder lograr tener un fiscal a la altura del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿A qué le temen? Esa es nuestra interrogante. ¿A qué tanto le tienen miedo? ¿Qué tanto han hecho? Porque es claro que por eso no quieren que avance. Es tan simple como que el día de hoy el gobierno federal diera la instrucción a sus senadores del PRI que saquen de la congeladora la iniciativa presentada hace más de un año, que la dictaminen y entonces estaríamos en condiciones de restablecer el orden en el Congreso y de nombrar una nueva mesa directiva. ¿Acaso estamos pidiendo mucho? ¿Acaso no estamos pidiendo lo justo? ¿Acaso no estamos pidiendo lo que millones de mexicanos quieren, que se deje de simular en el combate a la corrupción? Por ello es que estamos convencidos en ello y estaremos muy firmes, confiando que todos los partidos de oposición en esta Cámara estemos en esa sintonía mañana. Los partidos aquí representados, Movimiento Ciudadano, PRD y PAN, por sí solos, conformamos una fuerza superior a los 180 legisladores. Confiamos, por supuesto, que Morena también se sume y que no se alíe al PRI en esa causa. Podríamos conformar hasta 230 legisladores. Sin embargo, recuerden que para nombrar el presidente de la mesa directiva se requiere mayoría calificada. Solo con nosotros sumados, esa mayoría calificada mañana no la va a tener el PRI gobierno. Por ello es que pedimos dialogar. No queremos llevar al Congreso de la Unión a una crisis constitucional, no queremos llevar al Poder Legislativo a esa situación. Recuerden ustedes que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados representa al Poder Legislativo cuando se juntan ambas cámaras en Congreso General. No queremos eso, pero tampoco queremos simulación en el combate a la corrupción y a la impunidad. Como dije hace un momento, preguntas de temas internos, al final se las contesto con mucho gusto. Francisco Nieto del Heraldo. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. La primera, exactamente qué es lo que están buscando del secretario de Gobernación. ¿Quieren que les haga una iniciativa, que él venga a legislar? Es decir, ¿por qué están metiendo a un poder cuando el problema es de otro poder del Congreso, de la Unión? ¿Qué es lo que están pidiendo exactamente de él? Y la segunda pregunta, al diputado Neri, exactamente cuántos diputados federales tiene en este momento el PRD, qué van a hacer con los diputados que ayer fueron a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, si los van a expulsar y si nos puede dar el dato exacto de cuántos son. Gracias. El secretario de Gobernación ve por los asuntos de política interior y los que tienen que ver con la gobernabilidad, se dijo desde un principio, y eso le obliga al señor secretario a atender este tipo de asuntos. Esa es la razón por la cual nosotros estamos pidiendo su intervención. Además, desde luego, la cercanía, como todo secretario de Gobernación, con el presidente de la República. Me parece que se puede establecer un buen diálogo con él y desde luego llevar este mensaje al presidente con el ánimo de que el presidente también pues haga valer su derecho de su iniciativa. Se la tienen congelada. El propio presidente de la República tiene una iniciativa congelada por sus propios compañeros. Es algo terrible. Por lo demás, en cuanto a los diputados que forman parte de nuestra fracción parlamentaria, son 52 diputados, desde luego, han salido 9 diputados, nosotros vamos a seguir trabajando con nuestra conformación que ahora tenemos y desde luego esperamos que con los compañeros que se han quedado, pues haya una muy buena actuación, que podamos producir lo que se necesita para México y que podamos asumir, como hoy estamos asumiendo, una postura digna ante el país. Héctor Guerrero de Televisa.
Gracias, diputados. Yo tengo varias preguntas también. ¿No es un poco contradictoria su posición? Toda la vida se han quejado de la intervención del Ejecutivo en este poder legislativo y hoy están clamando que venga a resolver un problema que no han podido resolver, y concretamente para entonces el diputado Marco Cortés, no hay diálogo con el coordinador del PRI, no hay diálogo con el PRI, que es con quien estarían resolviendo esto, una. Dos, dice el senador Cordero que están, como presidente del Senado, por supuesto, que está usted inventando que es un chantaje de párvulo, así lo llamó, y que no se someterán a este chantaje, que ellos no aceptarán presiones y que discutirán, que habrán mesas de diálogo para nombrar al fiscal general. Y les quiero preguntar entonces al PRD y al MC si ya entonces esta es su postura oficial, porque no la manifestaron el viernes pasado. Ya este bloque opositor ya es una realidad después del Frente Amplio que están formando sus dirigencias para que mañana voten en contra de la mesa directiva, si así se presenta el acuerdo que, por cierto, dio a conocer el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, de que ese era el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y así nos los hizo saber. Esta es su postura ya para mañana. Gracias. Gracias, Héctor. Los coordinadores parlamentarios estamos obligados a dialogar permanentemente, aún con los que no coincidimos. Por supuesto que hay diálogo con el coordinador de la fracción priista, pero no hay solución. Por ello es que nosotros hoy, de forma conjunta, le estamos diciendo al gobierno federal: busquemos juntos una solución de la crisis que vive el poder legislativo en México, porque no estamos de acuerdo en que nombren un fiscal a modo, y por ello estamos resistiendo aquí en la Cámara de Diputados esa imposición. ¿Cómo? A través de que no se nombre la nueva mesa directiva. Nosotros tenemos la convicción de que estamos haciendo lo correcto por un bien superior: combatir la corrupción y la impunidad. Y en esta batalla no estamos solos. Hay más de 200 organizaciones de la sociedad que se han manifestado. Queremos dialogar con el gobierno federal porque ellos tienen la solución: que saquen de la congeladora la iniciativa y que entonces se evite el pase automático del procurador a fiscal, y por supuesto que se resuelve esta crisis del poder legislativo. Por eso insistimos: ¿a qué le temen? ¿Por qué no le entran? ¿Por qué no reforman el transitorio envenenado? La solución está en el poder ejecutivo. Por eso queremos dialogar entre poderes. Nosotros tenemos una convicción y la vamos a defender hasta sus últimas consecuencias. De diputados para nombrar al fiscal. ¿Quieres contestar eso? A ver, yo me quisiera referir al tema del secretario de Gobernación. Hay una clara diferencia entre convocar a un diálogo público entre las distintas fuerzas políticas con el secretario de Gobernación, y otra muy distinta, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo interviniendo en las decisiones de las cámaras. Son asuntos completamente distintos. Nosotros estamos proponiendo que el secretario de Gobernación cumpla con su responsabilidad de atender los temas de la política interna y garantice la gobernabilidad democrática. Es, digamos, su función legal institucional. No estamos pidiendo nada de eso. Enrique Méndez, de La Jornada. Y por último, como parte de la solución al problema que nosotros estamos planteando, digamos, esa es la petición, es avanzar en la reforma para modificar el transitorio constitucional, pues es importante que este diálogo público lo acompañe el propio Poder Ejecutivo. De otra manera, pues lo único que haríamos, una vez que hubiera acuerdo entre los grupos parlamentarios, sería después ir a dialogar con el Poder Ejecutivo. No, se trata de una vez por todas de empezar a resolver este problema, y parte del problema, o parte a la solución del problema, está desde luego en el Poder Ejecutivo. Mañana votarían Sí, bueno, con relación a esta pregunta, efectivamente el día 31 nosotros votamos por la integración de una mesa directiva, y eso ocurrió por ahí de las 6 de la tarde en la Junta de Coordinación Política. Enviamos el documento de la mesa directiva
Y más adelante, por ahí de las 8 o 9 de la noche, en el Senado se observó una conducta que nos trajo a este momento, es decir, el nombramiento de un presidente de la mesa directiva y desde luego la intentona de imponer a partir de eso, ¿verdad?, al fiscal Lamoz. Esa es la circunstancia que nos llevó a la toma de esta decisión. Desde luego nosotros avalamos la integración de la mesa directiva tal y cual, no es un problema con Ramírez Marín, absolutamente, es un problema con la actitud del gobierno mexicano. Y por otra parte, con relación al voto que nosotros daríamos mañana, pues desde luego que sería en contra. Continuamos con Enrique Méndez de La Jornada, por favor. Buenas tardes. Yo quiero preguntarle al coordinador del PAN si este capítulo estaría cerrando la relación histórica que ha tenido Acción Nacional con el PRI, lo que se ha dado en llamar como el PRIAN, porque esta relación histórica pues se ha dado en votaciones como el FOBAPROA, la reforma al sistema de pensiones, más recientemente la reforma energética, la reforma educativa, la laboral, la fiscal y un largo etcétera. Porque a veces parece que la memoria es muy corta y sobre todo se lo digo porque también en el Senado el PAN con sus votos, con sus senadores, fueron los que ratificaron a Raúl Cervantes como procurador y también incluso algunos senadores del PRD. Muchas gracias, Enrique. Cuando se instaló la 63ª legislatura, nosotros dijimos que íbamos a ser una oposición seria, responsable, que debate, que critica, que propone y que construye en aquello que es posible y siempre en beneficio de México. Eso es lo que somos. Y por ello es que hoy nos oponemos a que impongan un fiscal a modo. No queremos que se simule en el combate a la corrupción y que siga habiendo impunidad en México. Con esa convicción es que estamos aquí. Con esa convicción es que las fuerzas de oposición nos hemos sumado para decirle al gobierno federal, ya basta de corrupción, ya basta de simulación, y por eso es que lo haremos en apego a lo que siempre hemos creído, ser una seria oposición que beneficie a México. Tenemos la convicción de hacerlo, porque es lo correcto. Estamos poniéndonos del lado correcto en el combate a la corrupción y a la impunidad. Con esa convicción nos sumamos. Y Perdóname que me interrumpa, pero la pregunta es, ¿ya se acabó la relación histórica del PAN con el PRI? te lo contesto con absoluta claridad. Acción Nacional es una fuerza de oposición crítica que señala, que debate, que propone y que construye en aquello que es bueno para México. Te lo repito nuevamente, Acción Nacional es una oposición seria, fuerte, contundente, que critica y que construye en aquello que es bueno para México. Pues va a continuar construyendo con el PRI en el futuro. Vamos a construir todo aquello que es bueno para México, como hoy estamos construyendo con MC y con PRD este frente amplio legislativo para decir ya basta la corrupción, ya basta de impunidad. Por eso es que estamos aquí, convencidos de que estamos haciendo lo correcto para México. Siguiente pregunta es de Maxi Peláez, de TV Azteca. ¿Quién sigue? Hola. Oiga, yo la verdad quiero que me contesten si legalmente no están ustedes violando la Constitución al impedir que la Cámara de Diputados desarrolle sus trabajos legislativos. Y por otra parte, por ejemplo, en el caso del PAN se ha criticado muchísimo el que en Venezuela el presidente Maduro diera un golpe a lo que es legítimamente el poder legislativo allá. Yo digo, ¿no se asemeja esto? El que este periodo, o sea, está pasando algo similar donde no se puede legislar, y me sorprende mucho porque en los discursos también del día primero se acusaba desde la tribuna y en las entrevistas la injerencia del Ejecutivo Federal. Ustedes les están abriendo la puerta en este momento, además es un tema que está en el Senado de la República. ¿No están tomando como rehén a la Cámara de Diputados?
Justamente nuestra legislación da cuenta de este supuesto, es decir, el momento en el que estamos, la posibilidad de que no haya un acuerdo que logre las 2/3 partes para nombrar la mesa directiva. Y como efectivamente, Maxi, habría un vacío legal pasados los 5 días, es que nosotros estamos haciendo este llamado. Es completamente distinto a tener detenidos los trabajos del Poder Legislativo. No, estamos en el supuesto legal, así nos lo permite la ley. Y de ahí nuestro llamado oportuno a que esto se resuelva lo antes posible. De lo contrario, quienes estarían cayendo en esa irresponsabilidad, pues son quienes no quieren dialogar y quienes argumentan que lo que hay de nuestra parte es una cerrazón. Lo estamos diciendo con todas sus letras. Convocamos a este diálogo público para tratar de resolver el problema. Sería gravísimo para la vida del Congreso de la Unión que en todo caso el PRI, aprovechando el vacío legal, si es que no hay acuerdo el día de mañana, decidiera tomar una decisión tipo Venezuela, digamos, tratar de interpretar la ley a su conveniencia y haciendo uso de una mayoría. No se trata de eso, se trata de darnos ese compás de diálogo, de sentarnos a platicar las distintas fuerzas políticas, de entender dónde está nuestra demanda concreta de modificar el transitorio constitucional y de involucrar pública y abiertamente en ese ejercicio al Ejecutivo Federal. De eso se trata. Siguiente pregunta de Claudia Telles Dimer, por favor. ¿No opina nada el diputado Marco? Como segunda fuerza, digo. ¿Concretamente de qué, Maxi? Con esto que están haciendo, porque al margen de que les den respuesta en las próximas horas o no, la ley orgánica no dice qué pasa después de mañana. A ver, hoy estamos a 4 de septiembre. Perdón, pero también por trabajar. Hoy estamos aquí trabajando como ustedes y es 4 de septiembre. Tenemos todo el día de hoy para lograr acuerdos. Tenemos todo el día de mañana para lograr acuerdos. Por ello, de forma responsable, las fuerzas aquí representadas estamos pidiéndole a la presidenta de la mesa directiva convoque a reunión de trabajo pública al secretario de Gobernación con todas las fuerzas políticas aquí representadas. Queremos que esta crisis que vive el Poder Legislativo se resuelva, pero en beneficio de los mexicanos, con un sistema nacional anticorrupción que tenga un fiscal a la altura y no un fiscal carnal o un fiscal a modo. Por ello estamos aquí, en la búsqueda de dialogar, de acordar y apegados además a la ley orgánica del Congreso General. Perdón, pero ¿por qué pedirle hasta ahora al gobierno que les resuelva esta crisis legislativa? Si usted, lo del fiscal tiene tiempo. El PRI gobierno ha simulado. Tanto han simulado que el gobierno federal envió su iniciativa. Aquí se las mostramos. Y la pregunta es, ¿por qué si Peña Nieto envía la iniciativa para corregir esta situación, el PRI, su partido, no la quiere dictaminar? Pues están simulando, nos quieren dar a tole con el dedo, mandan una iniciativa para meterla en la congeladora. Llevamos esperando casi un año, por eso es que estamos en esta situación, porque vemos que hay una simulación en el combate real a la corrupción. Ahora sí, continuamos con Claudia Telles Dimer. Sí, buenas tardes. Bueno, entonces nada más, queda entonces ya a un lado todo lo que se mencionaba que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone con esta petición para que intervenga el gobierno federal, la primera. La segunda es si están dispuestos a asumir el costo político
de que mañana no haya presidente de la Cámara de Diputados, presidente o presidenta de la Cámara de Diputados, y la crisis legislativa se ahonde o haya una crisis legislativa. Y para MC y PRD hay mucha suposición de que esta crisis responde a la guerra que Ricardo Anaya le declara al gobierno federal. ¿Están dispuestos también a cargar el costo político PAN y Movimiento Ciudadano de esta guerra de Ricardo Anaya, el PAN en contra del gobierno y el PRI por estas acusaciones de enriquecimiento inexplicable? Gracias. Bien, muchas gracias. Miren, hay una cosa que no debe aparecer desapercibida en todo esto. Las condiciones de 2016 o antes 2014, cuando se aprueba esta reforma a la ley orgánica de la Procuraduría, en la que efectivamente se estableció el pase automático, han cambiado. Han cambiado porque el empuje de la sociedad civil obliga al presidente de la República a replantear el asunto y a presentar una iniciativa cambiando esa idea del pase automático. Y durante todo este tiempo, de 2016 para la fecha, desde luego que la sociedad civil ha actuado en el sentido de que cambie esta situación. Y bueno, en los últimos días esto ha cobrado visos ya de una cuestión urgente, de ahí que hayamos tomado una postura de esta naturaleza. El costo político, pues yo creo que cada quien va a tener que cargar con lo suyo. Nosotros decimos, hoy estamos asumiendo una postura responsable. Nosotros pensamos que no puede nombrarse un fiscal a modo en los próximos 9 años. Si eso ocurre, el costo político para un partido, para el PRI concretamente, va a ser gravísimo. El pueblo no se los va a perdonar. Y por otra parte, con relación a los asuntos de Anaya, el caso del presidente del PAN, bueno, quiero decirle que lo que nos trae aquí es una postura política, y que en ese sentido es coincidente con lo que está planteando el PAN, y esa es la única situación que nos trae aquí en este momento para hablar del tema, la coincidencia en cuanto a que no debe nombrarse a un fiscal a modo. Continuamos con Tania Rosas, de Imagen TV. Por favor, Tania. Gracias. Buenas tardes. Pues mi pregunta, bueno, tengo varias también, pero una es muy concreta. La Secretaría de Gobernación envió un mensaje, un comunicado de por qué no venía a la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación a entregar el informe de gobierno, y por eso mandaba a Felipe Solís. Y entre esos argumentos, lo voy a leer textual, dice que es con el objetivo de dar espacio a que la Cámara de Diputados, dentro de su autonomía y procesos internos, pueda concretar los consensos necesarios referente a la integración de la mesa directiva para su tercer año. Entonces, ante este argumento, podemos pensar que el secretario de Gobernación pues no acepte el diálogo que ustedes están proponiendo, porque define que es autonomía del Congreso de la Unión. ¿Qué va a pasar? Que con este argumento les eche abajo su propuesta de diálogo. También preguntarles si ya han hablado con los senadores para que también, en dado caso de que se dé el diálogo, pues ellos también asistan a esta reunión, sobre todo pues porque es un tema el del fiscal que no está en la Cámara de Diputados, está en el Senado. Y preguntarle también a Marco Cortés, ¿es Ricardo Anaya un Maduro mexicano? ¿No tiene tolerancia a la indiferencia, como no lo digo yo, lo dicen sus compañeros senadores? Y preguntarles entonces ya, de facto estamos viendo el Frente Amplio Democrático, diputado Neri, ya que lo aprobaron en el PRD, estamos viendo en la Cámara de Diputados ya de facto el Frente Amplio Democrático. ¿Va a ser así en todos los temas? Gracias. Muchas gracias. Hoy lo que nos suma es el interés superior de la nación, combatir la corrupción y la impunidad. Por ello es que estamos aquí. El secretario de Gobernación es el responsable de la política democrática en México. El partido en el gobierno,
en el Poder Ejecutivo tiene mayoría con sus aliados en esta Cámara y tiene congelada la iniciativa que corrige el pase automático del procurador a fiscal. Por ello es que el Poder Legislativo debe dialogar con el Poder Ejecutivo para resolver esta crisis que ha creado el PRI gobierno. Es necesario dialogar para resolverla. Por ello, de forma responsable, le pedimos a la presidenta de la mesa directiva que representa al Poder Legislativo en México, que convoque a este diálogo público, que convoque a esta reunión pública para buscarle una solución a esta crisis que vive el Poder Legislativo en México. Recuerden ustedes que el Poder Legislativo es conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Recuerden ustedes que el Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobado en ambas cámaras. De hecho, recuerden ustedes que la reforma constitucional fue aprobada en los congresos locales. Por ello es un tema que nos involucra a todos, de que el espíritu que llevó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se cumpla y no se siga simulando. Y nosotros veríamos como muy grave que el Poder Ejecutivo se negara a dialogar con el Poder Legislativo. Gracias. Había una pregunta para mí, ¿no? Sí, bueno, como es sabido por todos ustedes, el Partido de la Revolución Democrática el día de ayer aprobó precisamente la construcción de alianzas de un frente. Ese asunto, desde luego que es una postura asumida partidariamente y entiendo que partidariamente también los demás partidos que pudieran estar en la lógica de ir a una alianza de esta naturaleza, pues harán lo propio. Pero no puedo decir en este momento que se trate en este momento de una alianza de facto, la que se esté dando a partir de que tenemos convicciones que unen al Movimiento Ciudadano, que unen al PAN y unen al PRD en un asunto que es central, la no imposición del fiscal Amod. Yo abundaría con lo siguiente. ¿Qué sucedería, les pregunto a ustedes, si nosotros dijéramos, adelante con la mesa directiva, vamos instalando en este momento la mesa y continuamos con los trabajos? Lo que pasaría inmediatamente sería la imposición del fiscal carnal. Y eso es justamente lo que estamos tratando de evitar, porque una vez instaladas las distintas mesas directivas, se convocaría en el Senado a lo propio, aprobarían la ley orgánica de la Fiscalía y entraría en vigor el transitorio constitucional. No nos perdamos, eso es justamente lo que estamos tratando de evitar. Y me parece que lo que estamos haciendo las fuerzas políticas de cara a los mexicanos, diciéndolo con absoluta transparencia y absoluta responsabilidad, es que vamos a echar mano de los instrumentos legales que tenemos para tratar de impedir esto. Es un acto de responsabilidad y es al mismo tiempo, como lo han dicho mis compañeros, una posición política firme. Eso es lo que nos están reclamando y demandando los mexicanos, que nos opongamos a cualquier intento que pretenda generar impunidad transaccional. Y no somos los únicos que lo decimos, ya lo dijo el propio presidente de la República cuando envió la iniciativa el año pasado. La exposición de motivos que contiene esta iniciativa habla de lo sano que es para el país, para la vida pública del país, para la continuidad institucional, despejar cualquier duda sobre el nombramiento del fiscal. Hagamos valer eso que ya está en el Congreso de la Unión y en todo caso orientemos la discusión hacia allá. No confundamos dónde está el problema. Y al PRI decirle de manera franca y de manera abierta, porque están tratando de construir una narrativa distinta, que lo que nosotros estamos haciendo es un acto
de responsabilidad e incluso de patriotismo. Lo que estamos haciendo es evitar que se consume lo que ya se anunció en la Cámara de Diputados con el lamentable espectáculo que dieron la noche del jueves. Eso es lo que convoca hoy a estas fuerzas políticas. Y para contestar también la pregunta del Frente Legislativo, Movimiento Ciudadano va a acompañar cualquier esfuerzo para fortalecer las instituciones que combaten la corrupción. Y este es el tema medular. Esta es la madre de todas las batallas si realmente lo que queremos es un sistema nacional anticorrupción, independiente, autónomo y que funcione. Por eso estamos aquí. Lo que nosotros le hemos solicitado formalmente a la presidenta de la mesa directiva es que convoque en su carácter de presidenta, de representante del Poder Legislativo, a las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados. Si ahí se acuerda entrar en un diálogo, discusión con los senadores, nosotros no tendríamos ningún problema, creo, en aras de resolver el asunto. A final de cuentas, las distintas iniciativas que estamos planteando discutir, pues tienen que pasar también por la Cámara de Senadores. Sí, Enrique. ¿No le estarían pidiendo también a la presidenta de la Cámara que convoque a quien formalmente todavía es, o no sé si después del proceso interno del PAN ya no, de lo que se resuelva hoy, es el presidente del Senado? Porque de todas maneras, si hay un acuerdo con el secretario de Gobernación, con ustedes como grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, la decisión que ustedes están poniendo para que se vote la mesa directiva de que no pase el fiscal, pues va a recaer en la Cámara de Senadores. En su momento tendremos que dialogar con la Cámara de Senadores, eso no hay impedimento para ello. Bueno, en este momento lo que le estamos solicitando a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es que en su carácter de presidenta de la Cámara de Diputados convoque a las fuerzas políticas aquí representadas. Si la presidenta considera que también es importante convocar a los senadores, está por supuesto en su derecho a hacerlo. Pero en este momento lo que nosotros le hemos planteado de manera formal a la presidenta de la Cámara es lo que acabamos de explicar. Continuamos con Víctor Chávez del Financiero. Sí, diputado Marco. ¿Cómo estás, Víctor? Hoy sí hay muchas preguntas. En términos prácticos, más allá de los discursos, y dado que no está contemplado en la reglamentación en Cámara, ¿qué es lo que va a pasar mañana? No viene el secretario de Gobernación, no hay acuerdos, van a cerrar la Cámara porque no hay una ley que diga qué va a pasar con la actual presidencia. Y segundo, ¿en dónde quedó esa iniciativa del presidente? ¿En qué comisión? ¿Quién es responsable? ¿Por qué no ha avanzado? Gracias. ¿Sabes en qué comisión está? Muchas gracias, Víctor. Nosotros no vemos que el Poder Ejecutivo se vaya a negar al diálogo público con el Poder Legislativo. Sería absolutamente irresponsable que el Poder Ejecutivo no quisiera dialogar con este poder. Entonces descartamos esa posibilidad y confiamos la capacidad de lograr acuerdos que permitan modificar el transitorio envenenado que da el pase directo del procurador a fiscal general por 9 años. Y en un segundo momento estaríamos esperando que hoy, que mañana, la comisión que encabeza Enrique Burgos en el Senado dictamine la iniciativa presidencial respecto de eliminar el pase automático del Procurador General a Fiscal General por 9 años. Eso es lo que estamos pidiendo, que saquen la iniciativa del presidente, que la dictaminen, que se voten ambas cámaras y que dejen de simular,
porque por un lado los priistas del Poder Ejecutivo mandan la iniciativa y por otro lado los priistas del Poder Legislativo la meten a la congeladora. Es un engaño, es darle a tole con el dedo a la gente y por eso es necesario que tengamos un diálogo serio, público, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Solo pensando en que ustedes no darán marcha atrás, ¿estarían dispuestos a que se cerrara la Cámara si no hay acuerdo? Confiamos en la sensatez del PRI gobierno. Confiamos en que privilegiarán la democracia, la vida institucional y que no se opondrán a lo que millones de mexicanos quieren, que es combatir la corrupción, combatir la impunidad, y confiamos que escuchen ya no solo nuestra voz, sino la de más 200 organizaciones que han exigido exactamente lo mismo. Confiamos en la sensatez, por eso es que hoy hacemos un llamado a dialogar de forma pública para encontrar una solución a la crisis que vive el Poder Legislativo. Muchas gracias. Continuamos con Suseda Alcántara del Universal, nos quedan 3 preguntas. Bueno, yo muy rápido, nada más pregunto, ¿qué le contestan a Escudero con este tema de presentar la acción inconstitucional? ¿Qué le contestan? Si es jurídicamente lo puede hacer, si el Senado puede ir a la Corte. La segunda, preguntarles si los 3 partidos estarían por presentar estas iniciativas sobre el tema y si Cordero no hubiese sido el presidente del Senado y hubiera aceptado Gamboa la propuesta de Acción Nacional, ¿no estaríamos en esta circunstancia? Bueno, se dice que en materia legal se puede ir con razón, sin razón o hasta de manera temeraria. Y Escudero puede hacer lo que considere pertinente. Si quiere ir de manera temeraria, pues lo hará, ¿no? En cuanto al asunto de las iniciativas, pues hay diversas iniciativas. Está la del presidente, esa es una. Pero están también las de las sociedades, las de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, que entiendo mañana se presentan al Senado a presentar un documento. Y así hay diversas propuestas que deben ser objeto de análisis. Yo diría que inclusive no solamente se trata de discutir la iniciativa del presidente, hay otras iniciativas que deben ser objeto de discusión. En cuanto a esta última pregunta que señala acerca de que el hecho de que el senador Cordero, si no hubiera sido nombrado presidente, daría lugar a otra situación. Bueno, yo creo que estaríamos en el terreno de las especulaciones. Él es presidente en este momento y ha originado también que nosotros verifiquemos que hay una intención, ¿verdad?, de imponer al fiscal. En ese sentido, esa es la situación concreta y real que se da en este momento y esa es la que nos lleva a tomar una actitud como la que ahora hemos tomado. Buenas tardes y con mucho respeto yo quisiera preguntarles si su posición de demandar la presencia del secretario de Gobernación para dialogar de manera pública no es más un tono de demagogia que un acto real de diálogo, puesto que ya de alguna forma se ha manifestado por parte de Gobernación la no decisión de venir a dialogar aquí, por un lado. Y por otro lado, también hablaba el diputado Martínez Neri de ponderar los problemas por su importancia. Mi compañera Angélica de MBS le preguntaba a usted si hay algún plan B, también Víctor hacía la misma pregunta. ¿Qué va a pasar si decía usted, diputado Neri, que en 2 o 3 días esto se resuelve? Si no ocurre así, dicen que están dispuestos a pagar el costo político, pero el país va a quedar detenido, ¿no? Millones de mexicanos, como ustedes reclaman, que quieren combatir la corrupción, también quedarán azorados por ver la crisis y el paro legislativo. Ante esto, ¿ustedes qué están dispuestos a hacer? Y con mucho respeto preguntarles, ¿no es un empecinamiento este diálogo cuando también, diputado Clemente, decía usted que hay que ser responsables y patriotas? Los senadores de oposición, ¿por qué no están aquí con este diálogo?
A ver, yo diría, por supuesto que no es un acto de demagogia, es un acto de responsabilidad. Al secretario de Gobernación le compete atender los temas de la política interna, y este es uno de ellos. Y él tiene la obligación legal y política de coadyuvar a que esto se solucione de manera inmediata. Y voy a redundar un poco en lo que ya había comentado. Nosotros estamos haciendo este llamado de manera oportuna. No estamos esperando a que se cumpla el plazo legal constitucional para entrar en una crisis, ¿no? Estamos haciendo este llamado con toda oportunidad para que pueda resolverse. Nuestro ánimo no es obstaculizar las tareas del Poder Legislativo, pero lo que sí estamos resueltos a hacer es oponernos a que se consume el intento de garantizar impunidad transeccional, dejando al fiscal carnal instalado. Eso también nos obliga políticamente. Varios aquí han preguntado sobre el costo político, y nosotros lo decimos con todas sus letras. La batalla que estamos dando, que es una batalla legal, pero también es una batalla política, es la batalla que han dado millones de mexicanos, no ahora, sino desde hace muchos años. Y si a nosotros nos toca la tarea de oponernos y de utilizar los instrumentos legales y jurídicos para forzar al PRI y al gobierno a que ceda en este reclamo ciudadano, pues lo vamos a hacer. Esa es nuestra responsabilidad, eso es lo que están demandando a quienes representamos en la Cámara de Diputados. No hay de ninguna manera una intención de obstaculizar ni los trabajos del Congreso de la Unión, ni la vida pública del país. Al contrario, lo que estamos haciendo es un llamado para que las distintas fuerzas políticas asuman su responsabilidad, tomen una posición y que el secretario de Gobernación, como encargado de la política interna, también asuma su responsabilidad. Cuando nosotros decimos un diálogo público, es porque lo que hemos notado en los últimos días, pues es que lo que hay es mucho diálogo en lo oscurito, que lo que hay son acuerdos de espaldas al país y de espaldas a la nación que ponen en entredicho la continuidad institucional del país. Por eso es que el llamado que estamos haciendo es un llamado al diálogo público. No vamos a estar platicando un tema de tal dimensión, de tal envergadura, en los sótanos de ningún lado. Al contrario, se trata de sacar a la luz pública un problema que es de todos. Se trata de sacar a la luz pública el futuro de la Fiscalía de la Nación, y eso requiere, por supuesto, de nuestra parte, como lo hemos manifestado el día de hoy, mucha firmeza, pero al mismo tiempo mucha claridad y apertura para construir una salida juntos. Dicen por ahí que cuando uno es parte del problema, pues también es parte de la solución, y eso es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy, convocar en conjunto a una solución a este problema. Margarita Nicolás. Los que se quieran ir, váyanse. Échale. Diputado, buenas tardes a los tres. Estamos viendo una actitud fundamentalista, radicalista o extremista, tanto del lado de ustedes como también del gobierno federal, incluida la fracción del PRI. En este diálogo que ustedes están pidiendo con el secretario de Gobernación, ¿qué plazo le dan? Porque les recuerdo, como ya lo han hecho mis compañeros, que el día 8 viene el paquete. ¿A quién lo va a recibir otra vez el secretario general? ¿Él lo va a pasar a las comisiones respectivas? ¿O se van a quedar en suspenso cuántos días está el análisis del paquete? Entonces, preguntarles, ¿hasta dónde están ustedes dispuestos a ceder? ¿Y qué esperarían también del gobierno federal? Y si irían ustedes a Los Pinos, la Secretaría de Gobernación, o tendría que venir aquí, pues para que estén contentos también. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Siempre tan amables tus preguntas. A ver, mis amigos, los tres partidos aquí representados
Estamos solicitando a la presidenta de la mesa directiva convoque a este diálogo abierto, público, al secretario de Gobernación aquí, en la Cámara de Diputados, con todos los partidos políticos que están representados en ella, aquí. Es necesario que el secretario de Gobernación acuda y busquemos soluciones a la crisis que vive el Poder Legislativo en México. Encuentran posiciones duras al respecto. La del gobierno de querer imponer a un fiscal a modo y la de los partidos aquí representados de resistir la instalación del Congreso hasta que no se corrija ese pase automático. Habría que preguntarles a los mexicanos cuál es el lado correcto. Y yo les aseguro que la gran mayoría de mexicanos dirá que nosotros estamos del lado correcto porque estamos buscando que no haya simulación en el combate a la corrupción y a la impunidad. A todos, muchísimas gracias por sus preguntas. A esas se las pregunto ahorita acá. Vénganse para acá. Gracias. Gracias.